Buenos días a todos. Sabemos que Amoris Laetitia, en el capítulo 8 especialmente, habla de acompañar, discernir e integrar. La exhortación apostólica post-sinodal, la alegría del amor, manifiesta una de las características originales del magisterio del Papa Francisco. Es un magisterio que trata ante todo de animar a la gente, animar a los fieles a vivir su vida de fe, de esperanza y de caridad, a vivir su comunión en la Iglesia, a vivir como pueblo de Dios. Para ello es necesario apreciar la acción de la gracia en los corazones de cada uno de los fieles. Es necesario el diálogo. Para ello es necesario tomar en serio al interlocutor, es decir, escucharlo, comprenderlo. Y el tercer paso es discernir el camino que el Espíritu abre para cada uno en su situación concreta. No hay ninguna situación en la cual Dios no entre, Dios a través de su Espíritu no suscite, no abra un camino para la persona que se encuentra en esa situación. Acompañar, discernir e integrar. Acompañar como Jesús a los discípulos de Emaús. Todos recordamos ese texto del Evangelio de San Lucas, donde los discípulos, después de la muerte de Jesús, vuelven a sus casas decepcionados, tristes, confundidos. Jesús los acompaña y les va haciendo descubrir las Escrituras y en las Escrituras el sentido de sus vidas. Jesús acompaña un proceso de fe y de conversión, como indica el Evangelio de Marcos en sus comienzos. Y así también la Iglesia está llamada a acompañar los procesos de fe y de conversión de sus hijos. Discernir las diferentes situaciones en las cuales cada uno se puede encontrar. Como decía antes, ninguna situación es desesperada. Nadie puede decir que está olvidado de Dios. La Iglesia no puede descartar a nadie por la situación en la cual se encuentra. Y este discernimiento parte de la conciencia de cada uno. Porque puede ser que una persona viva una situación desordenada, irregular, pero que desde el fondo de su corazón busque a Dios. Y eso es lo más importante que la Iglesia tiene que valorar. El discernimiento busca integrar. O sea, la Iglesia como madre o como casa paterna tiene que dar espacio para que cada uno pueda encontrar su lugar. Especialmente aquellos que desean vivir su fe, aún en las situaciones más complicadas o desesperadas. El Papa Francisco en Evangelii, en Amoris Laetitia, indica dos posibles caminos precisamente en este dinamismo eclesial de la Iglesia hacia adentro, que es el carril de la caridad, la vía caritatis, y el carril del discernimiento. Ambos son los dos carriles de un único camino, que es el camino del seguimiento de Jesús. Hablemos del camino de la caridad. El Evangelio de Mateo indica la actitud de Jesús de no apagar la mecha humeante. ¿Qué significa esto? Que a veces externamente una persona puede tener muchas cosas que no van con el Evangelio. Puede haber situaciones de desorden, de irregularidad, de no concordancia con el proyecto del Evangelio, pero en el fondo de su corazón puede ser que todavía haya algún rescoldo, alguna mecha humeante. Es tarea de la Iglesia no apagar eso que todavía queda de restos de un fuego que una vez
estaba ardiendo. Por eso el Papa recuerda que los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. Hay un criterio también eclesiológico en Amoris Laetitia 296. Hay como dos grandes corrientes que indica el Papa Francisco en la Iglesia en su historia: marginar o integrar. El camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia, de la integración. Es el camino de no condenar a nadie y de difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Por eso es que la Iglesia tiene que tener en cuenta la complejidad de las diversas situaciones en las cuales las personas se pueden encontrar. Hay un criterio eclesiológico y hay un criterio también evangélico, que es el de la misericordia. El Papa Francisco recuerda que no solo es el obrar del Padre, sino el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Creo que en este punto todos tenemos que pedir la gracia de la conversión, convertirnos a la misericordia del Padre, y esa conversión se dará en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón a la misericordia que Dios quiere derramar en nuestros corazones. La Iglesia se ha de mostrar más bien como una madre que acoge siempre con afecto y que anima en el camino de la vida del Evangelio, o como la casa paterna donde hay lugar para cada uno con sus vidas a cuestas. Es también un hospital de campaña, como hemos indicado. El Papa Francisco dice que la Iglesia tiene que tener la misma mirada de Jesucristo, que mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo las gracias de Dios también en esas vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Por eso la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza. Pero todo esto partiendo de la conciencia de cada uno. Esto, entendámonos, no significa dar lugar al subjetivismo o al relativismo. El Evangelio nos recuerda que es del corazón del hombre donde salen los sentimientos, sean buenos o sean malos. Por eso es que el discernimiento parte de lo que la persona experimenta de su corazón. Es una tarea que nosotros tenemos que suscitar en cada uno. Ahora, ante todo, se suscita prestando atención a nuestros propios sentimientos, a nuestra propia experiencia del Espíritu de Dios en nosotros. El Papa recuerda que durante años nos ha costado dejar espacio a la conciencia de los fieles. Puede parecer más efectivo decirle a un fiel directamente lo que tiene que hacer sin que tenga que pensar, pero esto no es propiamente la experiencia cristiana. Mucha gente responde de la mejor manera posible al Evangelio en medio de sus límites y desarrolla su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Dice el Papa, estamos llamados a formar las conciencias, pero no a sustituirlas. Y advierte acerca del riesgo de ideologizar el Evangelio, de centrarse más en los aspectos secundarios del Evangelio, olvidando el anuncio de Jesucristo, o en una transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se imponen más a través de la fuerza que de la insistencia, o insistiendo más en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, olvidando de motivar la apertura a la gracia. Pero nos preguntamos, ¿cómo se forma la conciencia?
Es cierto que hay que explicar los contenidos de la moral, pero eso no basta. Es necesario entenderlos en el propio contexto existencial. Es necesario suscitar, apoyar y apreciar el propio discernimiento personal, dejando espacio a la conciencia, como acabamos de ver en Amoris Laetitia 37. Y esto se realiza a través del diálogo. Un diálogo que ante todo es una escucha, un diálogo que propone, pero que no impone, retomando aquella idea tan brillante de dignitatis humanae, con la fuerza de la misma verdad. Si creemos en la misma verdad debe ser comprendida, y en la medida en que es comprendida, es libremente adherida. Y es así como aprendemos a discernir discerniendo, dejando el espacio a cada conciencia para que pueda hacer su discernimiento delante de Dios, obviamente acompañada por un acompañante espiritual o por la comunidad, confrontándose con los otros, pero es una responsabilidad que no podemos delegar en ningún otro. Evidentemente nos encontramos con dificultades. Las normas formuladas en otro tiempo que expresan valores, podemos encontrar hoy día la dificultad de que nuestros contemporáneos no entienden ese lenguaje. Eso no significa que esos valores no tengan más vigencia. Si no se comprende el valor inherente a la norma, entonces la norma pierde su sentido. Esto puede ser a causa de las circunstancias históricas y culturales. Pensemos la dificultad de los jóvenes de entender el matrimonio para toda la vida. Pensemos en la dificultad muchas veces de entender la castidad como camino para llegar al matrimonio. Pensemos en la dificultad de tantos para entender muchos valores del Evangelio. A veces la norma puede ser entendida, pero la dificultad se da más bien en el campo de la aplicación, de la puesta en práctica. La vida moderna ha cambiado radicalmente y lo que antes era más accesible, hoy se hace casi imposible. Pensemos muchas veces en la convivencia de tantos jóvenes que viven un noviazgo, aunque ya tal vez no lo llamen así, y que, digamos, conviven antes de casarse o mientras piensen si se van a casar o no, y muchas veces motivados por la situación económica o social en la que se encuentran. Amoris Laetitia, como Familiares Consorcio, nos recuerda también que el conocimiento moral es gradual. O sea, no podemos pretender que una persona de golpe pueda entender todos los valores que conforman la propuesta moral de la Iglesia. El ser humano, dice Familiares Consorcio, y esto está retomado por Amoris Laetitia, conoce, ama y realiza el bien moral según diversas etapas de crecimiento. Entonces tenemos que acompañar ese crecimiento. Los valores se aprecian en la experiencia de la relacionalidad interpersonal, no como mera idea teórica. La comprensión del valor está íntimamente unida a su experiencia. El rol de las normas es transmitir valores, pero no es el único modo de conocerlos. También los conocemos a través de la exhortación, a través de las parábolas, a través de la narración, como hace la Sagrada Escritura. Un conocimiento que requiere la comprensión y la libre adhesión al valor propuesto por la norma. De la comprensión racional de la norma se desprende también su aplicación razonable. Es decir, no siempre la norma será aplicable en una situación concreta. Por eso es necesario entender el valor que la norma intenta transmitir para comprender y darse cuenta si en esa situación la norma se aplica o la conciencia se siente obligada a seguir otro valor que percibe en la situación concreta. Hay una pedagogía del acompañamiento propuesto en Evangelii Gaudium 44 y retomada
en Amoris Laetitia número 201, que precisamente se habla de proponer valores. Y dice, sin disminuir el valor el ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se va construyendo día por día. Un pequeño paso en medio de los grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. Por eso la propuesta de Amoris Laetitia es el bien posible, no el bien teóricamente, digamos, idealmente propuesto. Sí, el ideal nos guía, pero en lo concreto tenemos que discernir qué es lo que podemos hacer. Es el bien que en la concreta situación Dios pide a las personas, pero no es la medida universal, sino personal, que se radica en la relación personal con el Señor y que es el objeto del discernimiento cotidiano iluminado por la palabra de Dios. Amoris Laetitia, al número 312, invita a un discernimiento pastoral que pide un lenguaje comprensible al interlocutor para que pueda lograr la adhesión de la fe. El principal criterio de discernimiento eclesial es la integración de todos como hermanos, especialmente de la oveja perdida, del hermano más alejado. Un discernimiento pastoral debe estar cargado de amor misericordioso que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Por eso el Papa invita a los pastores y a todos los fieles a entrar en el drama de las personas y de comprender su punto de vista para ayudarlos a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia. Una iglesia en salida, dice Francisco, es una iglesia del diálogo, es decir, una iglesia sinodal, como hemos visto, y de discernimiento de los caminos a recorrer con la convicción de que el espíritu de su fundador no la abandona nunca, no abandona a sus hijos que buscan de vivir de mejor modo posible la llamada a la santidad. Esta llamada a la santidad es la que tenemos que invitar a cada fiel a escuchar en su propio corazón. La santidad no es algo inalcanzable, porque no es fruto de nuestro obrar. La santidad es responder a lo que Dios nos pide. Dios no pide a nadie un imposible. Dios nos pide aquello para lo cual nos da la capacidad de realizarlo. Sabemos que en el camino de la vida muchas veces nos equivocamos, muchas veces no respondemos a lo que Dios nos pide, pero eso no significa que para nosotros se acabó la posibilidad de la salvación. No, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad también es objeto de discernimiento. Esa nueva oportunidad es lo que la Iglesia tiene que ayudar a encontrar para cada uno de sus hijos. Aún aquellos que se encuentran en lo que el Papa llama, o dice, la así llamada situación irregular. Esa situación irregular no escapa a la acción del Espíritu. Aún en esa situación regular, el Espíritu Santo está suscitando el deseo de darse, el deseo de amar, el deseo de vivir la fe. Entonces, ayudemos a esas personas a vivir la fe en la situación en la cual se encuentran. Ayudémoslos a integrarse en la comunidad. Ayudémoslos a vivir la alegría del Evangelio. Ayudémoslos a confiar en la misericordia, en el perdón y la nueva oportunidad que el Espíritu les ofrece en la vida concreta, en la situación concreta en la cual se encuentran. Y un hasta luego, un adiós, con los mejores deseos de fecundidad apostólica para todos ustedes. Gracias.